Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como ustedes saben, es un internacionalista, es un profesor universitario, está en comunicación con nosotros, para que nos haga una lectura de qué puede significar para Colombia la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Mackey? Alberto, Augusto, buenos días con todos ustedes, amigos de Radio Nacional. Bueno, le preguntaba qué lectura tiene usted de esta reelección, pero muy apretada además, ¿eh? Efectivamente, Alberto, como muy bien lo has dicho, ha sido un resultado bastante peleado. Recuerda que de los cerca de 30 millones de colombianos aptos para votar, han sufragado casi el 50%, es decir, la mitad de colombianos. Y entonces esta diferencia porcentual de 5 puntos de Santos sobre Zuluaga, a mi juicio, está revelando lo siguiente. Colombia es un país que quiere la paz, más allá de recetas de gobierno, de estrategias para la economía del país. Un país como Colombia, que en casi 50 años ha cobrado cerca de 220.000 muertos, Alberto, con más o menos 25.000 desaparecidos, con cerca de 5 millones de desplazados desde hace 40 años en toda esta movilización y el 70% en los últimos 15. Y entonces, con una cantidad ingente de una fractura y de una violencia estructural al interior de Colombia, la sociedad colombiana quiere un espacio para la paz. Y entonces la propuesta del presidente Santos de continuar los diálogos que ha iniciado con las FARC en La Habana y sus anuncios de ahora hacerlo con el Ejército de Liberación Nacional, son el eco, un poco reflejan el eco de una sociedad, de una gente que quiere un clima de tranquilidad y de paz, amén de que todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, a través del diálogo, puede encontrar una solución. Yo, la verdad, quiero decirte, Alberto, que estamos frente, primero, a una voluntad soberana de una gran mayoría de colombianos que en las urnas ha sido materializado. Sin embargo, siempre hay que tener la circunstancia de medir las cosas con objetividad. La conducta de las FARC ha sido siempre una conducta alejada del derecho internacional. Por eso es que al tomar rehenes, como sistemáticamente lo hicieron en el pasado inmediato, de acuerdo con los convenios de Ginebra, estaban proscritos de todo reconocimiento internacional y por eso fueron considerados, como lo son hasta el día de hoy, como grupos terroristas. Y entonces creo que Santos tendrá que articular con la mejor estrategia para ver el sinceramiento del discurso en el lado de las FARC y en el lado del Ejército de Liberación Nacional, porque otro proceso para un segundo tiempo, para una Colombia desangrada y reitero, fracturada con una violencia extrema en todos estos años, va a ser muy difícil que pudiera doblegar si acaso hay un fracaso en este proceso que ha iniciado el presidente Santos. Doctor Rodríguez Mackey, Augusto Vázquez nos saluda, buenos días. Augusto, quiero te escuchar. ¿Es de alguna manera un indicio o una voluntad de repente por parte de la FARC de llegar a una solución pacífica a todo este problema que tiene Colombia desde hace tantísimo tiempo, luego que se suspendiera justamente, o mejor dicho, se dictara el cese al fuego para esta segunda vuelta, que se redujo, y lo cual redujo la abstención a las urnas en un 7%, luego que la primera vuelta fue de un 60%. ¿Este es un indicativo de que quieren conversar, que quieren llegar a una solución finalmente?
fíjate, Augusto, en circunstancias estratégicas como un proceso electoral, las actuaciones son actuaciones deliberadas que van a responder a un interés. Yo he sido, a la luz de todo el comportamiento de las FARC en los últimos años, bastante incrédulo respecto de una respuesta asociada a un sinceramiento y a una buena fe en ese sentido. Si el marco de las elecciones suponía una tregua, un alto el fuego, era evidente que para legitimar al proceso en el contexto actual que vive Colombia, va a depender ahora que han culminado las elecciones para que las propias FARC revelen que siguen en esa misma sintonía. Si acaso las FARC revelan que siguen en esa misma sintonía de ese diálogo ponderado que quiere iniciar Santos también con el Ejército de Liberación Nacional, entonces podríamos pensar en un proceso abierto pero largo para alcanzar la anhelada paz que busca Colombia. En caso contrario, me temo que por los antecedentes que registra las FARC, de sorprender en muchas oportunidades han levantado el alto el fuego, Augusto, me temo que podríamos encontrar a una Colombia mucho más desenfrenada. Hace 10 años hubo una opción política a través de un proceso que inició el expresidente Uribe para calmar el país, para darle tranquilidad al país, y eso supuso evidentemente estragos de respuesta coactiva y respuesta coercitiva del Estado, lo que generó de una u otra manera en el tiempo respuestas también en el mismo sentido por el lado de las FARC. Sin embargo, el día de hoy, luego de 10 años, donde la violencia en Colombia no ha tenido una disminución, no hay pico de disminución de violencia, la violencia ha continuado, este proceso tendrá que verificar si la intención política de Santos para acabar finalmente con el problema fracturacional en Colombia alcanza realmente este anhelo de la sociedad y del pueblo colombiano. ¿Cuál va a ser el papel? Sí. Va a ser muy complicado el futuro para Colombia. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar en todo caso el Congreso colombiano, dado que el propio presidente reelecto está pidiendo aprobar las reformas que se necesitan justamente para lograr esta ansiada paz? Bueno, fíjate, el presidente Santos con este resultado aparentemente tendría un cierto nivel de control en el Congreso colombiano, lo que le puede permitir un aliado importante políticamente para lograr sus cometidos. Sin embargo, tiene una oposición en el mismo espacio gravitacional que ha tenido la derecha y los grupos conservadores de Colombia, y el liderazgo y la opinión importante del expresidente Uribe, que en su calidad de senador ya evidentemente es el primer gran obstáculo que encuentra políticamente. Santos fue adicto, exministro de Defensa de Uribe, hoy otrora enemigo político. Entonces, creo que el Parlamento de Colombia tendrá que jugar una carta a favor del proceso de paz. En caso contrario, creo que sin una política desde la legalidad y la legitimidad de Colombia, va a ser muy difícil para Santos continuar en el proceso que ha iniciado. Los votos reflejan la intención social y que
creo que en este camino debe confiarse el estamento y la clase política colombiana. Muy bien, doctor Rodríguez Maquei, como siempre, un gusto conversar con usted. Que tenga usted un buen día, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Buenos días a usted. Buenos días.